momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. En esta hora quiero predicarte algo que el Señor ponía en mi corazón. Y es un tema de actualidad, un tema que hemos estado escuchando últimamente. Y es sobre cuando hay persecución. Y yo le ponía el tema de esta mañana, cuando hay persecución. Y el mundo actual hoy está siendo perseguido de diferentes maneras. El pueblo allá, lugares en África, lugares en Asia, están siendo perseguidos por ser cristianos. Misioneros que han dado sus vidas por compartir las buenas nuevas del Señor. Personas que han sido calladas injustamente. Hay persecución política, hay persecución migratoria y hay muchas persecuciones. Pero también hoy vamos a hablar de las persecuciones emocionales que nos vienen persiguiendo año tras año y usted no ha dejado de huir de ellas. Porque nos siguen persiguiendo los recuerdos, nos siguen persiguiendo los malos pensamientos, nos siguen persiguiendo aquellas cosas de pronto que no le quieres poner un alto. Y que el Señor en esta mañana nos va a hablar. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Y bueno, hoy en día hay un caos en medio de todo esto. Pero también la iglesia primitiva en aquel tiempo, en el libro de los Hechos, estaba siendo perseguida. Y llega un momento donde Jesús le dice: es necesario que permanezcas en Jerusalén para recibir la promesa, para recibir lo que yo les he estado hablando todo este tiempo, que he estado conversando, que he estado liberando, que he estado mostrando y sanando a todos. Este ha sido el propósito por el cual el Padre me envió, para que el reino de Dios se establezca en este lugar. Y nos vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 8, del 1 al 3. Y en estos versículos narra todo lo que estaba pasando en aquel momento la iglesia. Y el verso 1 dice: Saulo, y que en aquel tiempo era llamado Saulo, y luego el Señor le pone el nombre de Pablo. Pero dice: Saulo vio cómo mataban a Esteban. Esteban era un gran hombre de Dios. Esteban había sido un diácono que en aquel momento se había levantado para hablar de la palabra. Y le pareció, dice, muy bien a Saulo matarlo. En aquel tiempo, el perseguir a los cristianos, el saquearlos de sus casas, el hacerlos intimidar y entrar en un espíritu de miedo, a todas estas personas les traía una satisfacción. Pero dice, más tarde, unos hombres que amaban mucho al Señor recogieron el cuerpo de Esteban, lo enterraron y durante varios días lloraron su muerte. A partir de ese día, mucha gente comenzó a maltratar a los seguidores de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en medio de una persecución hay un espíritu también que se levanta. Hay un espíritu que comienza a moverse de las tinieblas para poder hacer daño.
para sentir un menosprecio, para tener racismo, para realmente poder entrar en un momento de incomodidad. ¿Lo has sentido alguna vez? Bueno, pero ¿sabes qué? Como iglesia primitiva, dice que la iglesia primitiva se había levantado para llevar el mensaje, para traer las buenas nuevas de salvación. Pero cuando nosotros miramos que en Hechos capítulo 1, el verso 8, da algo poderoso el Señor. Y les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué dice? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y aún hasta lo último de la tierra. Hermanos, esta palabra todavía no se había cumplido. Esta palabra estaban ellos, dice, unánimes juntos en Jerusalén. Habían comenzado a experimentar la presencia de Dios. El Espíritu Santo comenzó a hacer manifestación entre ellos. Y el pueblo, los apóstoles y toda la iglesia estaba congregada en Jerusalén. Pero había un propósito divino que el Señor tenía que hacer en medio de esa unidad, y era que los tenía que esparcir. Y miren, muchas veces a nosotros, cuando el Señor nos mueve de una manera violenta, no nos gusta, pero era necesario que el propósito de Dios pueda cumplirse en esa tierra. Y dice que en medio de la persecución, unos comenzaron a caminar hacia un lugar, los otros fueron a otra ciudad, los otros se esparcieron a otra ciudad, y en medio de todas las ciudades comenzaron a hablar de Cristo. Y qué maravilloso es cuando el propósito de Dios se da en medio de nosotros. Y es que muchas veces a nosotros no nos gusta salir de la área de confort. Es que nosotros, en medio de las promesas y el propósito que Dios tiene para con nosotros, nos gusta estar cómodos, nos gusta estar de pronto sentaditos, nos gusta estar ahí unidos en fiestecita, en estar, ¿verdad? Ahorita con este clima es difícil. Usted hizo algo especial en esta mañana. Rompió el quedarse en su cama calientito con una taza de chocolate de pronto, pero está aquí en la casa de Dios. Porque hay momentos que el Espíritu de Dios, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, va a comenzar a remecer para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Yo no sé si tú me estás entendiendo hoy, iglesia, en esta hora. Pero Abraham también había sufrido persecución. Él comienza y a través de la hambruna se va a Egipto. Y en Egipto a él le tocó pasar dificultades, desafíos, pruebas severas. ¿Por qué? Porque llegó un tiempo donde había hambruna y le tocó mentir sobre Sarai y fueron expulsados. Pero luego, después, cuando nosotros comenzamos a ver la historia, también los padres de Jesús habían sufrido una persecución, porque Herodes había decidido que todo niño varón iba a ser muerto. Huyeron a Egipto, escaparon de Herodes. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, qué hay común en estas historias? ¿Qué hay común con tu historia que tú estás pasando? ¿Qué hay común con tu circunstancia que muchas veces nosotros nos ha tocado hacer cambios? Nos ha tocado estructurarnos, nos ha tocado tomar nuevas decisiones, nos ha tocado realmente comenzar a abrir nuevos pasos. ¿Por qué? Porque hay momentos que Dios va a ocupar en medio de tu crisis, en medio de tu dificultad, para ver la manifestación de Dios sobre tu vida. Amén. Diga conmigo, dígale a tu vecino: propósito de Dios.
Toque a su vecino ahí donde él está y dígale: propósito de Dios. Y hemos escuchado en este año muchas noticias desalentadoras. Hemos escuchado estadísticas económicas que dan miedo. Hemos escuchado que realmente estamos pasando uno de los peores momentos de la historia aquí en los Estados Unidos. Pero déjame decirte, cuando en medio de todo el Señor se manifiesta, algo diferente sucede. Y Cindy, me parece que la semana pasada escuchaba una de las noticias que ella daba y me impactó, y la fui a buscar a CBN, y dice: aumenta la lectura de la Biblia en una manera sorprendente en las aplicaciones. ¿Sabes por qué? Y esto me llamaba la atención. Dice de que estas estadísticas han aumentado del 38 al 40% entre jóvenes, entre adultos, entre mujeres. Significa que hay 10 millones de personas leyendo aún más la Biblia en este año 2025. Yo no sé si tú estás entendiendo. Cuando se levanta el caos, también la manifestación de Dios se levanta. Porque a veces el Señor quiere sacudirnos en medio de las cosas donde nosotros estamos suaves. Hemos estado, miren, déjame decirte algo. Los bares, los clubes estaban topados. Estaban cada día abriendo más porque la gente no cabía. Eso no lo entendemos porque esas estadísticas a veces no las sabemos. Pero una de las cosas que más el mundo se estaba perdiendo era en situaciones de vicios que traían desunión familiar, que estaban trayendo momentos duros en medio de los jóvenes, en medio de familias donde se iban a disfrutar en sus deleites, en sus pecados. Pero el Señor ocupa todas estas situaciones para parar, para que la gente entienda que tienes que buscar de Dios. Porque el ser humano es así, mis hermanos. Qué difícil cuando el ser humano se acerca a Dios porque le necesita. Qué duro es cuando el ser humano tiene que entender en medio de una prueba, en medio de una crisis y en medio de una dificultad. Deben esperar que algo pase para poder entender que su mente tiene que servir y adorar al Padre. Pero sabes, cuando nosotros miramos que Dios ocupa el caos para llegar a Él, que Dios ocupa el caos para sentir su presencia, que Dios ocupa el caos para que el pueblo levante sus manos y comience a adorarle y a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores, es porque Él está en el asunto. Y estoy segura que la situación que estamos viviendo en este país tiene nombre y apellido, y es buscar su presencia. Porque tanto el pueblo estadounidense como el pueblo latino se ha olvidado del Señor, se ha alejado del Señor. Nos hemos vuelto en nuestros deleites, de pronto en nuestros propósitos, de pronto en medio de todo aquello que queremos lograr. Pero aquí hay alguien, hay un remanente como tú y como yo, que estamos haciendo la diferencia, que estamos levantando la antorcha de Cristo, que estamos compartiendo las buenas nuevas, que le estamos diciendo: mi vida tiene que ser diferente, porque el que está a mi derecha, porque el que está a mi izquierda tiene que entender que soy un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque una persecución, mis hermanos, es un movimiento, y el movimiento nos sacude nuestra manera de pensar. Y en esta persecución de la iglesia primitiva, Dios permite que los cristianos sean esparcidos,
que los cristianos vayan por diferentes lugares. Y entonces en Hechos capítulo 8, el verso 4 al 7, vamos a leer estos versículos. Sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían, ¿qué dice? Anunciando las buenas nuevas de salvación en los lugares por donde pasaban. El verso 5, Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe era uno de los 7 diáconos que habían sido escogidos en la iglesia primitiva. Había sido un hombre que le llamaban el gran misionero, lleno del Espíritu de Dios y lleno de sabiduría. Este era Felipe, que fue a la ciudad de Samaria y allí se puso a hablar acerca de Jesús el Mesías. Felipe era uno de los 7 ayudantes de la iglesia. El verso 6, toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que hacía. Muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus inmundos, pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar a causa de una persecución, a causa que muchos de los hombres de Dios fueron esparcidos y llevar las buenas nuevas a aquellos que lo necesitaban. Si usted recuerda en el evangelio, ¿qué era Samaria? ¿Se recuerda de la mujer samaritana que estaba en el pozo? ¿Se recuerda de aquella mujer que tuvo un encuentro personal con el Señor? En medio allí de ese pozo, dice que esa mujer fue ocupada para llevar el evangelio y la verdad de Cristo a toda esa ciudad. Y esa ciudad hoy, el Señor, miren mis hermanos, el Señor conoce la necesidad de cada uno. Conoce la necesidad y el pueblo, cómo nosotros estamos necesitando. Y la ayuda te viene de una manera sobrenatural que tú ni vas a imaginar a quién te va a enviar para ayudarte. Sabes, Él levanta un Felipe y se va a esa ciudad y le dice: aquí hay una necesidad. Hay gente con necesidad de ser liberada. Hay gente con necesidad de ser sanada. Hay gente que sus hogares necesitan a Cristo. Y hoy en esta temporada el Señor vio cuánta necesidad, cuánto dolor, cuánto quebranto ha traído el pecado. Y el Señor va a traer en medio de estos tiempos un tiempo de avivamiento, un tiempo en el cual nosotros vamos a ser parte el próximo año 2026 del tema que vamos a estar hablando: evangelización. Porque lo que Dios me ha dado a mí, debemos compartirlo a los demás. Y Jesús había dejado pendiente algo en Samaria y había dado fruto a aquella mujer samaritana. El Señor la había dejado para poder establecer su reino en ese lugar. Porque todas las cosas, mis hermanos, obran para bien. Dígale ahí a su vecino: todas las cosas obran para bien. No te preocupes si hay caos, no te preocupes si estás cerca del problema, todo obra para bien. Y Jesús sabía que allí iba a ser algo diferente. Y Dios usará, mis hermanos, diferentes situaciones para cambiarnos de dirección. Y yo quiero que tú escuches muy claramente, porque el Espíritu de Dios me hacía sentir a mí esto. Y el Señor nos ponía, y hemos estado hablando con mi esposo y orando sobre esto. Porque el Señor muchas veces, a veces tú dices: ¿por qué permites esto? ¿Por qué lo permites?
Señor, me está doliendo. Señor, no lo entiendo. Pero el Señor cambia muchas veces la dirección, porque Dios te usará en el lugar hacia donde te lleve. Dios te usará de una manera gloriosa. Y por eso es que Pablo, luego, después de que tiene su conversión y en medio de los lugares que lo perseguían, que lo azotaban, que lo golpeaban, él podía decir en Romanos capítulo 5, el verso 3, y decía: pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y ese es un nivel, mis hermanos, que pasa cuando en medio del dolor somos probados en nuestro carácter. ¿Cuál es tu carácter en medio de la crisis? ¿Cuál es tu carácter en medio de tu dificultad? ¿Cuál es tu carácter? ¿De qué manera puedes decir: Señor, yo me glorío en medio del sufrimiento? Porque ¿sabes qué? La prueba no viene a nosotros para destruirnos. La prueba viene para fortalecernos. La prueba viene para que tú veas la manifestación de Dios. La prueba viene para que conozcas al Dios real que tú y yo servimos. En ese momento es donde nosotros comenzamos a gloriarnos, a decir: Señor, no importa lo que estoy soportando, no importa, porque no veo mi momento, veo hacia dónde tú me llevas, veo mi tierra prometida, la cual tú has dicho que me darás. No veo mis circunstancias, veo lo que tú me has prometido. Y cuando nuestro carácter es formado, cuando nuestro propósito es sólido en Cristo Jesús, Él abrirá puertas que han sido cerradas. Él comenzará a mostrarte que no eres tú, es Él. Comenzará a decirte: no es tu capacidad, es lo que yo haré en lo sobrenatural. ¿Cuánto dicen amén? Alabamos a Dios en todo momento, pero la verdadera alabanza es en medio del dolor, porque a veces nos vuelve difícil alabar en medio de la crisis. Nos vuelve difícil alabar en el momento del proceso. Pero ¿sabes qué? Hay persecuciones, como decíamos, persecuciones físicas y persecuciones emocionales. Hay cosas de pronto que te persiguen de tu pasado. Hay cosas de pronto que te están persiguiendo de años anteriores. Pensamientos en los cuales tú mismo no has aprendido a perdonarte. Pensamientos en los cuales tienes que soltar. Tienes que entregar al Señor, porque hay persecuciones, mis hermanos, que no te van a dejar avanzar. Amén. Y en Hechos, el verso número 8 de ese capítulo, dice que había un momento de gozo. Capítulo 8, el verso 8, dice que el pueblo estaba contento. Muchas cosas habían pasado y todos en la ciudad, dice, estaban muy alegres, porque después de tu llanto vendrá el gozo. Después de tu tormenta, después de tu crisis, después de tu temporada, el Señor preparará para ti un oasis de bendición. Preparará para ti cosas grandes que tú todavía no te lo imaginas. Así que ahí había gente agradecida. No te desesperes. Dios ha preparado algo para ti. Dígale allí al que tiene a su lado: no te desesperes, no te desesperes. El Señor está esperando algo para ti. El Señor está preparando algo para ti. ¿Y sabes qué? En cada situación de la vida que tú tengas que enfrentar, debemos desarrollar dos cosas. Y si usted, mis hermanos, se lleva esto, va a ser
una persona exitosa en medio de cada caso, de cada crisis que vamos a enfrentar. Porque la primera que Dios quiere que nosotros desarrollemos es un espíritu diferente. Diga conmigo, un espíritu diferente. ¿Y sabes qué? Dice de que mandaron a los 12 espías a ver la tierra prometida. Y 10 venían con una queja, venían con poca fe, venían molestos. Para esto me trajeron, para esto he venido sufriendo en todo el desierto, para esto he estado esperando, para esto he venido yo a morir a este lugar que no es mi tierra. Pero habían 2 que el Señor realmente levantó. 2 que no vieron las circunstancias, 2 que no vieron la crisis. Habían 2 que vieron el poder sobrenatural de nuestro Dios. Y en esta persecución, mis hermanos, no debemos de ver quién es el que va a soltar algo especial para nosotros, quién va a abrir caminos, porque el Dios de los ejércitos está con nosotros. Y si Él contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está con nosotros, nadie podrá hacernos frente. Pero en capítulo Números, capítulo 14, el verso 24, Números 14, y no me recuerdo si se lo di. Dice: solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu, ¿qué dice? Diferente, y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar, y sus descendientes se establecerán allí también. Porque si usted mira, el espíritu diferente, la obediencia y la fidelidad son cosas que mueven la mano de Dios. Son cosas que te abrirán cualquier puerta que esté cerrada. Si tú tienes un espíritu diferente, un espíritu que se activa con fe, y comienzas a caminar en el Señor, no importa cuántas murallas tú veas enfrente, el Señor las derribará y tú conquistarás todo aquello que Él te ha prometido. ¿Cuántos damos un fuerte aplauso al Señor? A Él lo dejaré entrar y a sus descendientes, porque la bendición no es solo para ti, papá. La bendición no es solo para ti, mamá. Es para nuestras generaciones, es para nuestros hijos, es para nuestros nietos. Yo todavía no tengo mis nietos, pero desde ya los amo. ¿Por qué? Porque quiero lo mejor para ellos. También a la nuera, mis hermanos, también la voy a amar. Estoy orando por ella, porque también va a ser mi hija. Amén. Pero ¿sabes qué? Dice esto, y yo no sé si entendiste, porque las malas noticias nos asustan, los problemas nos sacan del momento tranquilo que de pronto estamos. Los problemas, las dificultades, las situaciones que inesperadas nos vienen a quitar el sueño, nos ponen estresados, nos ponen algunos ansiosos, a unos se les quita el hambre, a otros nos da hambre, mis hermanos, pero estamos a dieta. No importa la economía, no importa los pronósticos, no importa el tamaño de tu gigante que tú veas, no importa nada de eso. Si tú tienes un espíritu diferente, el Señor lo hará. Diga conmigo: espíritu diferente.
espíritu diferente, Señor, para cada uno de mis hermanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Levante su mano quien necesita un espíritu diferente. Señor, yo soy la primera que necesito ese espíritu diferente. Amén. Sabes que Daniel en el capítulo 6 habla que dice que él tenía un espíritu diferente en medio de los hechiceros, en medio de los magos, en medio de los brujos que habían en ese palacio del rey Nabucodonosor. Tenía un espíritu diferente porque Jehová estaba con él. Entonces tenemos que tener, mis hermanos, un espíritu diferente. Y la segunda cosa que debemos desarrollar, y ya se nos va acabando el tiempo y con esta terminamos. ¿Cuál es la primera? Espíritu diferente. La segunda es capacidad para resolver problemas. Diga, ouch. Esta es la que más necesitamos. Repita conmigo, capacidad para resolver problemas. Hermanos, metemos la pata cuando nosotros lo queremos resolver a nuestra manera. Cometemos errores cuando dejamos fluir nuestras emociones, cuando permitimos que el enojo, la tristeza o la situación que estamos viendo tome el control. Por eso es que Pablo decía, he aprendido a gloriarme en mis tribulaciones, porque había desarrollado un carácter apacible, un carácter gobernado por Dios. Había puesto en medio un carácter en el cual creía lo que la palabra del Señor decía. Ese es un verdadero carácter, porque las situaciones, mis hermanos, se vuelven difíciles y es más fácil que la persona de lado te aconseje y a veces te aconseja mal. A veces de pronto tú quieres o tienes un plan y el Señor te dice, no es por ahí. Tienes que tener y desarrollar la capacidad para resolver problemas. Cuando tengamos este control del Espíritu Santo, las cosas van a ser diferentes en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el lugar donde tú te encuentres. Uno de los grandes hombres que sabía que necesitaba la capacidad para resolver problemas fue Salomón. Por eso él, ¿qué le pide? Salomón, ¿qué le pide al Señor? Sabiduría. Sabiduría. ¿Por qué? Porque para este tiempo, para estas crisis, para estas dificultades, necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos que Él gobierne. Que Él gobierne en mi carácter, que Él gobierne en mi vida, que Él gobierne en mis decisiones. Y Dios no quiere hijos, mis hermanos, atemorizados. No quiere hijos inmaduros. No quiere hijos impulsivos. Dios quiere hijos que sean gobernados por Él. Quiere hijos que realmente hemos aprendido en medio del dolor. Por eso es que el Señor nos dice, en este mundo tendréis aflicción. Y eliminarte los problemas, yo creo que sería un gran error. Y el Señor sabe y conoce cada una de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones. Y quitarnos los problemas y quitarnos cada situación, Él sabe que no vamos a aprender. Y yo no sé usted, pero yo en la crisis he aprendido. Aprendemos, Chechita. Aprendemos a confiar. Aprendemos a callar. Aprendemos a moldearnos. Aprendemos a pedir perdón. Aprendemos
hacer tantas cosas que a Dios le agradan. Porque sabes, Él sabe que quiere hijos capaces, productivos, empoderados, sabios, decididos. Eso es lo que Dios está formando en ti y está formando en mí. Así que cuando el Señor dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, ese versículo tiene la primera fase que dice, en el mundo van a haber problemas. La segunda fase, confiad. Y la tercera fase, te daré la victoria. Te daré la victoria. Por eso un espíritu diferente y un carácter que nos ayude a resolver problemas, veremos el reflejo de Cristo en nosotros. Veremos que la sabiduría, veremos cómo el Espíritu de Dios va a dirigirnos y direccionarnos. ¿Sabes? Introduce algunos ingredientes que la palabra del Señor nos deja. Tomemos estos ingredientes, mis hermanos, para resolver problemas, para tener un espíritu diferente. La oración, la palabra, la sabiduría, la paciencia, la templanza, los frutos del Espíritu. Debemos hacer todo esto diariamente para que nuestro día sea mejor. Para que usted no esté tan estresado, porque como que el estrés, ¿verdad?, nos da dolor de cuello, nos duelen todas las articulaciones, todas esas situaciones. El Señor quiere que tú le creas. Nada te hará daño. Nada te hará daño en medio de lo que estamos viviendo. ¿Sabes? Filipenses capítulo 4, el verso 19 dice la palabra. Filipenses 4, el verso 19. Pon tu confianza en el Señor. Y yo me lo podía de memoria, pero hoy, después de los 40, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Sabes? Cuando nosotros creemos que nada me hará daño, que Él me proveerá, tú puedes repetir este versículo. Nada me va a faltar. Mi Dios suplirá todo lo que os falte. Y hay, mis hermanos, que poner la confianza en el Señor. Primera Crónicas, y con este versículo quiero terminar. Primera Crónicas, el capítulo 4, el verso 9. Si me lo pueden poner, gracias. Dice que nada te hará daño, que todo estará el Señor dándonos. Pero este versículo dice, cuando Jabes nació, su madre le puso ese nombre porque le causó mucho dolor durante el nacimiento. En cierta ocasión, Jabes le rogó a Dios, bendíceme y dame un territorio muy grande. Ayúdame y líbrame de todo mal y de todo sufrimiento. Dios le contestó, le concedió su petición a Jabes y llegó a ser más importante que sus hermanos. Yo no sé si tú puedes creer que nada te dañará. No, el Señor no va a permitir que el mal llegue sobre nosotros. El Señor no va a permitir que el mal te alcance. Pero ¿sabes qué? Cuando tú eres un hombre obediente, un hombre fiel, un hombre que le cree al Señor, un hombre que camina en rectitud, un hombre que va a hacer grandes cosas, bendíceme y dame un territorio muy grande. Lean conmigo esa declaración. Bendíceme y dame un territorio muy grande. Ayúdame y líbrame de todo mal y sufrimiento.
Y Dios le contestó, y Dios le concedió, y Dios le dio esa bendición al pueblo de Cafi. ¿Puedes ponerte en pie? Ponte en pie y allí donde tú estás, cierras tus ojos. No sé cuál es tu dolor, no sé cuál es tu situación, no sé cuántas cosas te persiguen en tu mente, en tu preocupación, en tus pensamientos. Sientes una persecución de pronto física, legal, emocional. Pero hoy el Señor te recuerda: nada te dañará, nada te faltará. Confía en mí, confía que yo tengo todos los cuidados, porque Él cuida de nosotros. Padre, en esta hora, Señor, hay un pueblo agradecido en esta hora. Hay un pueblo, Señor, que necesita confiar en ti. Necesitamos poner nuestros ojos, Señor, sobre ti. Echamos fuera todo temor, echamos fuera toda ansiedad, echamos fuera toda cosa que me preocupa, porque sé que soy tu hijo. Y tus hijos, Señor, tienen un espíritu diferente. Creen, Señor, en tu poder. Creen, Señor, que tú vences cualquier gigante que se levanta. Derriba, Señor, cualquier muro que pueda estar frente de nosotros. Señor, hoy queremos, Señor, pedirte la sabiduría del cielo para que tú nos des, para que seas tú, Señor, dándonos la solución, el control, la sabiduría. Yo no sé si tú quieres venir en esta hora al altar y vamos a orar y le vamos a decir al Señor cuánto necesitamos de Él. Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!